Mañana vence casi 30.000 millones de dólares en Levax. La economía parece que se está yendo, vaya a saber a dónde, pero para hablar de eso, estamos en comunicación con Gabriel Fernández de FM Gráfica. Gabriel, muy buenos días. Charly Escobar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen ustedes? Bien, estamos bien y un tanto preocupados. El dólar no frena, Gabriel. ¿Por qué no frena? En principio, este gobierno que venía a ordenar las cuentas fiscales encontró una situación ordenada. No lo admitió, llevó adelante una desfinanciación de las cuentas públicas que llevó al endeudamiento y damnificó el volumen del Estado para desarrollar sus actividades. Lo hizo porque perdonó las cargas impositivas a los principales exportadores, un disparate que ni siquiera José Alfredo Martínez de Oz se había permitido, y porque bajó el caudal de el poder de compra en el mercado interno. A través del IVA, el impuesto que recauda la nación es importante. Esos dos son los grandes ejes de recaudación tributaria. Los liberales desfinanciaron al Estado Nacional y empezaron a recurrir al endeudamiento y empezaron a recurrir a la transferencia de recursos de manera directa, con fuga de capitales incluida. Es decir, algo así como todo lo contrario de lo que anunciaron que venían a hacer. Sin embargo, debemos decir que no es demasiado distinto a lo que han hecho en otros tramos de la historia. Cuando un sector especulativo resuelve hacer ganancias a través de una moneda como el dólar y además tiene la información directa de los bancos y de los propios funcionarios para poder especular, no se va a privar de hacerlo. La liquidación de divisas en el mercado externo implica, ante la posibilidad de liquidar en el momento en el cual el exportador lo desee, sin ningún tipo de exigencia, un verdadero exabrupto económico cometido por el gobierno nacional, puede contener masas ingentes de dinero y volcarlas sobre el mercado cuando le parece que puede hacer una diferencia adecuada. Es decir, estamos en una economía improductiva, rentística, en una economía como la que ha hundido Europa durante la década anterior, una economía que damnifica el poderío productivo argentino, que había sido muy importante en el tramo previo, y que se enlazaba con lo que están haciendo las grandes potencias emergentes del mundo. La Argentina está entrando en la zona de los perdedores a nivel planetario, los que no producen bienes de producción y consumo, y los que ven decaer su potencial económico, científico, técnico y humano. Gabriel, ¿hay un golpe cambiario para destituir a Mauricio Macri, como dijo en estos últimos días Elisa Carrió? No, Carrió es una de las personas menos confiables de la vida política argentina, ¿no? Yo creo que hay una necesidad de victimizar al gobierno para que no sea, en realidad, para que no se le puedan cargar sus propios errores. Los desajustes que viene teniendo el gobierno nacional son de cuño propio. Nada que ver, no hay nada que tenga que ver con una herencia previa y no hay nada que tenga que ver con una conspiración o con un intento de golpe de Estado. Aquí lo que hay es malestar. En este momento la CGT está marchando aquí en tribunales, se anuncian actos de la Confederación General del Trabajo, de la CTA, de la Corriente Federal de Trabajadores para las próximas semanas. Las organizaciones sociales están en pie de batalla y esto es ostensible. El aumento de los precios es inocultable. Venían a combatir la inflación y solamente la potenciaron. Intentan poner techo a las paritarias y al mismo tiempo han generado despidos a diestra y siniestra. Frente a esta situación hay malestar, no hay intento de golpe de Estado. Y lo que hacen los sectores financieros es usufructuar el vínculo con el Estado, como lo hicieron cada vez que tuvieron sus aliados al gobierno. Gabriel, este gobierno, está manejado por ineptos o
ellos saben muy bien lo que hacen porque en realidad están jugando para que algún sector gane mucha plata. Sí, hay una combinación de factores, pero básicamente el proyecto es el que estamos viendo. No es que hay un liberalismo argentino diferenciado del presente, que en algún otro momento hizo las cosas mejor. Esto va hacia la catástrofe, pero no va hacia la catástrofe por impericia, sino que va hacia la catástrofe porque la determinación de vaciamiento de la economía productiva argentina es el objetivo básico de enriquecimiento de estos sectores. Es muy difícil plantearlo porque el vecino común dice, ¿cómo puede ser? Si están gobernando que quieran que al país le vaya mal, ¿no? El sentido común golpea contra esta idea, pero es así, aunque parezca mentira, es así. Esto ya pasó, esto sucedió con el golpe del 55, con Albert Bacena, con Álvaro Sogaray, derivó en el Cordobazo, con el Plan Martínez de Oz en el 76, que derivó en el 16 de diciembre del 82, con todas las vallas arrojadas sobre la Casa de Gobierno, derivó en el Plan Económico Liberal de Domingo Cavallo, que terminó en el 19 y 20 de diciembre del 2001. Es decir, más tarde o más temprano, no se puede poner una fecha, pero marchamos hacia la catástrofe social. Esta es la verdad de los planes económicos liberales, del antipopulismo en la Argentina, de los antinacionales en la Argentina. Agarran un país en marcha y lo hunden, ¿no? Este país estaba en marcha, la Argentina tenía un PBI creciente, una industria creciente, un consumo creciente, ciencia y técnica en desarrollo, con cúspides que evidencian la base como el ARSAT, y ahora se ha convertido de nuevo en un país bananero, como lo habían convertido estos mismos protagonistas en épocas previas. Vos sabés que lo que yo estoy notando en la gente, ¿no? A través de lo que participa así en las redes sociales acá con nosotros, y hay como un estado de resignación, es decir, bueno, ya estamos acostumbrados, hay que lucharla, hay que remarla, hay que aguantarla. ¿Notás eso también? Hay de eso, hay bastante de eso. A mi entender, asentado en la culpa judeo-cristiana, ¿no? Claro. Asentado en, como nos fue bien y vivimos bien durante un tiempo, hay que pagar las culpas. Sí. Es muy difícil también admitir que en la realidad económica indica que mientras mejor, mejor. Es decir, mientras más gane un obrero, mejor va a andar la economía. No es que, no, pero quieren ganar mucho. Mientras más gane un trabajador, mejor anda el comercio, anda la industria. Todas estas tonterías de que hubo despilfarro, parte de un concepto de no utilización de los recursos públicos para el desarrollo económico. La Argentina no necesita ninguna meta fiscal como las que están planteando estos sectores, ningún ahorro, no hubo ningún despilfarro, sino inversión. La Argentina necesita inversión, no ahorro. El ahorro es el congelamiento, el enfriamiento de la economía. Eso es una gran mentira, demagogia liberal, que le miente a la gente, y asienta sobre el sonsaje de nuestra propia gente. Hay mucha gente muy tonta que siente culpa por haberse comprado un aire acondicionado, siente culpa por haberse comprado un ventilador, una heladera buena. Eso que compró le dio trabajo a otra gente. Claro. Y si no se da cuenta de eso, bueno, a esta altura del partido, después de haber tenido el 2001 en las calles como lo hemos tenido en la Argentina, quiere decir que hay gente que no se va a dar cuenta de nada. Por eso hay que trabajar sobre el perfil propio comunicacionalmente, no hay que tratar de convencer al que cree que las cosas se solucionan con enfriamiento económico y represión, que hay que apoyar y darle una oportunidad a Macri. No hay que tener una política comunicacional demasiado intensa hacia esos sectores que tienen la cabeza muy dura y han fracasado tantas veces y a los gritos, siguiendo los grandes medios, repitiendo, se robaron todo, han fracasado tantas veces y los han llevado de las narices al matadero tantas veces que yo creo que hay que trabajar sobre el perfil propio para, podríamos así decir, profundizar la fuerza propia, profundizar el pensamiento nacional popular propio. Gabriel, volviendo un poquito a todo esto que estamos viviendo, dos en una, ¿quién gana con tanta incertidumbre y qué va a pasar mañana con el tema de los LEVAX? Bueno, eso consulten a un especialista, consulten un psicólogo, ¿no? Adentro del esquema financiero. Claro. La Argentina, hasta ahora lo que ha hecho, puede reproducirlo o no,
es endeudarse para tapar deudas. Claro. Es una situación disparatada que, bueno, una vez que se entra en esa dinámica, después es muy difícil salir, ¿no? ¿La otra pregunta cuál era? No, ¿quién gana con esta incertidumbre? Porque uno dice, a ver, Bueno, es el gobierno que el establishment quiere, pero lo está boicoteando aparentemente, ¿o no? Es que les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo, la vieja frase. Son empresas, claro. Es decir, están dispuestas a aguantar un poco, hay que tener cuidado. Coto, Techina, Sindar, más los bancos, Santander, HSBC, son el entorno del gobierno y van a cooperar para que logre un desarrollo electoral adecuado, pero son empresas, lo que quieren es rentabilidad. Por eso digo, cuando se les exculpa los impuestos a los grandes exportadores, es un disparate. La misma dictadura y el mismo Domingo Cavallo sabía que al entrar, no sé, a la FIP, ahí tiene que tener plata para pagar la luz. Son situaciones inadmisibles de desfinanciamiento que ha cometido el macrismo, que no se habían visto en otro momento, por eso el déficit fiscal es tan absoluto. Cuando alguien habla de déficit fiscal hay que contraponer que en realidad nosotros necesitamos hablar de inversión social. Cuando alguien cree que los subsidios son un gasto, hay que señalarle que es salario indirecto. En realidad, todos esos elementos que fueron cuestionados por los medios de comunicación de modo directamente mentiroso y que fueron aceptados por los beneficiarios como unos verdaderos tontos, son elementos de dinamización del mercado interno, no son herramientas destinadas a la dilapidación ni al déficit. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas frente a esto? Y aprovechan. Corre, huye, a ver si te pescan. Sí, totalmente. Gabriel, te agradecemos mucho la comunicación. No, un placer, compañeros, cómo no. Te mando un gran abrazo.